Un segundo y medio, todo cambió y me caí al vacío. Cuando caí no entendía muy bien qué me estaba pasando. Seguía cayendo. En ese momento entendí que yo estaba trabajando en un sexto y que me estaba cayendo. Y que nada me estaba frenando y que me iba a caer de un sexto. Entendí que me iba a morir. Y justo en ese aceptar que me iba a morir, sentí una soledad indescriptible. No me sentí muerto, pero ya no me sentí vivo. Todo ese momento yo vi a mis hijos en Full HD y yo recuerdo que dijo una frase completa. Qué pena que os quedáis sin padre. Justo en ese momento, ya vino la caída. En ese momento no sentí dolor. Yo creo que nuestro cuerpo no es incapaz de asimilar ese dolor. Jamás pensé que yo iba a volver a la vida, al lugar de donde yo venía. Desde ese momento, desde el costado de la cama del hospital, después de 4 años y medio, estoy en un momento en el que creo que puedo volver a ser el de antes. ¿Qué tal estás, David? Muy bien, aquí estamos. Ahora bien. Muchas gracias por venir, lo primero. Nada, a vosotros por invitarme. Hoy tenemos un bombero del consorcio de... Extinción de incendios. ¿Sí? Y salvamento de la región de Murcia. Correcto. Bueno, la historia de David se llama David Martínez. Lo primero de todo es agradecérselo porque creo que la situación que ha vivido este hombre, muy poca gente la ha vivido y sobre todo de esta forma en la que a día de hoy está. Creo que David haga la presentación de por qué está aquí y cómo ocurrió todo y ponernos un poco en contexto tanto a la audiencia como a nosotros de qué pasó ese día. Bueno, pues lo dicho, gracias por invitarme y por poder contar mi historia en este lugar. Y bueno, yo estoy aquí porque hace 4 años tuve un accidente muy grave trabajando, ¿vale? Fue un 8 de septiembre cuando yo entré de guardia, pero bueno, el incendio el accidente fue el 9 de septiembre de madrugada. Y bueno, pues ese día empecé como una guardia normal, como siempre. Pero es curioso que durante el almuerzo que estábamos ahí hablando, estábamos ahí hablando con 2 o 3 compañeros y la conversación fue que como que teníamos que casarnos porque bueno, todos los que estábamos allí teníamos hijos pero no habíamos formalizado a nivel legal nuestra situación y hablábamos de que teníamos que formalizar nuestra situación un poco por si hay algún accidente, por si hay alguna cosa, en fin, esa fue un poco la conversación durante la muerte. Sí, fue un poco, luego lo pensé y la verdad es que fue un poco premonitorio, ¿no? De lo que luego pasó. Y vale, para que, bueno, en este caso estabais en el almuerzo. ¿Cómo surge el llamamiento o el operativo? Pues eso fue de madrugada, ¿vale? ¿Vale? Nosotros tenemos guardias de 24 horas, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. O sea que todo ese día hasta esa fecha, sí, todo tranquilo. Todo tranquilo, todo bien. Y pues en torno a las 2:30, 3 de la mañana, ¿vale? Entró un incendio de vivienda, ¿vale? Bastante fuerte en un bloque de edificios de Molina de Segura. Habían 2 viviendas que era un incendio generalizado de 2 viviendas. Y bueno, pues nos llamaron. Primero fue un grupo, el primer equipo que tenemos allí, la primera salida, como nosotros le decimos, y yo estaba en la segunda salida. Y luego nos llamaron a la segunda un poco para apoyar a los compañeros. Bueno, pues fue un incendio muy complicado, fue en una 6ª planta, ¿vale? Y bueno, pues cuando llegamos, pues nos ponemos a trabajar, le dimos un poco el relevo a los compañeros que estaban allí trabajando. Y bueno, pues yo entré en el incendio, empecé a trabajar, empecé a extinguir pues todo el... Cuando llegas ahí, ¿está todo el edificio en llamas? No, todo el edificio, no, habían 2 viviendas. Sí. Vale, no llegó a pasar a más viviendas, ¿no? A 2 viviendas. A las últimas. La vivienda de al lado, no era la de arriba ni la de abajo, ¿vale? Era a nivel horizontal estaban las 2 ardiendo. Bueno, pues en ese momento hubo una explosión de gas. Bueno, en ese momento no, perdón, antes de que el incendio se originó por una explosión de gas. Vale. Y cuando llegamos nosotros allí, pues había un poco algunas paredes derruidas. Y bueno, pues la mitad de la pared de la cocina, ¿vale? No estaba debido a esa explosión. En ese momento esa información no disponíamos de esa información. O sea, estaba todo generalizado y no sabíamos muy bien qué había pasado. Entonces, bueno, empezamos a extinguir el incendio. Pues una de las zonas en las que estuve fue en la cocina. Y bueno, había muchísimo fuego, muchísimo humo. La visibilidad en ese tipo de situaciones es nula o muy poca. Aún así yo iba muy despacio, ¿no? Porque en ese tipo de incendios hay que ir muy despacio, tienes que ir avanzando muy poco a poco, hay que extinguir, bajar calorías, tienes que tirar el agua justa porque el vapor de agua te quema más que el fuego. Entonces, bueno, pues en ese avanzar poco a poco, pues yo no era consciente de que estaba ya en el borde del patio de luces, la caída fue al patio de luces, ¿vale?
Y bueno, pues en ese momento pues yo me acuerdo que me levanté, di un pasito para continuar. Sí. Continuar, yo avanzaba, daba un paso y me paraba. ¿Vale? Pues bueno, pues en ese último de los pasos que di, pues di un paso y me caí al vacío. Yo en ese momento, como no era consciente de que tenía ese peligro, de que me podía caer en altura, ¿vale? Porque normalmente cuando trabajamos en incendios de vivienda, pues suelen estar las paredes. Sí, hombre, Entonces, bueno, pues yo cuando caí no entendía muy bien qué me estaba pasando. Yo tenía la sensación de que como que me había colado en algo, pero que enseguida iba a ponerme de pie. Pero yo seguía cayendo, muchísima oscuridad y caer. Para mí muy largo, la caída fue muy larga. Claro, en ese momento entendí que yo estaba trabajando en un sexto y que me estaba cayendo. Y que nada me estaba frenando, que me iba a caer de un sexto. En ese momento, cuando ya entiendes qué me estaba pasando, yo entendí que me iba a morir, y acepté que me iba a morir. Y justo en ese aceptar que me iba a morir, ¿vale? Yo sentí una soledad indescriptible, porque es verdad que yo no me llegué a sentir muerto, ni vi el túnel, ni vi cosas raras, ¿no? Que muchos manifiestan Sí. cuando en este tipo de situaciones. Yo no sentí todo eso, pero sí sentí una soledad indescriptible. Y además, como yo digo muchas veces, no me sentí muerto, pero ya no me sentí vivo. ¿Sabes? No me sentí vivo ya, porque yo en el fondo de mi entraña jamás pensé que yo iba a volver a la vida, al lugar de donde yo venía. ¿Vale? Y en todo ese momento yo vi a mis hijos en Full HD, se llaman David y Miguel. David lo vi a la izquierda, Miguel estaba a la derecha, los dos riéndose, mirándome, y yo recuerdo que dije una frase completa. Digo, qué pena que os quedáis sin padre. Pero es cierto que yo la pena la sentía más por ellos que por mí, porque yo sentí en ese instante una paz, por describirlo de alguna forma, ¿vale? En el que yo me iba en paz, ¿sabes? Y justo en ese momento, pum, ya vino la caída. Ya vino la caída, bueno, ya fue una situación ahí bastante extraña de no entender qué estaba pasando. ¿No llegaste a quedarte inconsciente en Para ningún momento? nada, para nada. Yo no fui consciente en todo momento de Y todo. cuando te caes de un sexto y pasa todo ese proceso donde estás pensando, ¿no? O sea, la caída entiendo que aunque sea de seis pisos que pueden ser 2 segundos o así, 3 Sí, un segundos. segundo y medio, segundo, no lo sé. Ten en cuenta que nosotros también vamos con equipo, que a lo mejor pesamos en total, yo 100 kilos a lo mejor, cayendo. Durante esa caída, ¿se te hizo tan efímera como 2 segundos? ¿O te dio tiempo No, para nada. Fíjate, todo lo que te he contado fue en ese segundo y medio. Y para mí fue, ya te digo, fue muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Y tras la caída y darte a impactar con 6 pisos abajo, ¿caíste sobre algo o caíste a Pues plomo en el suelo? Yo caí sobre los escombros, ¿vale? Esa mitad de pared de Sí, que cocina que sabía que faltaba, sabía estaba en el suelo, ¿vale? Y yo caí encima de todo el fuego. De hecho, yo caí de lateral y yo sentía que algo me estaba quemando el muslo. De hecho, fue ese pequeño fuego que quedaba abajo, me atravesó el traje y me quemó. Yo pensaba en ese momento que era el equipo de comunicaciones que lo llevaba a esa altura, y pensaba que era, pues, no sé, algo del equipo de comunicaciones, por la batería o algo que me estaba quemando. Luego entendí que fue el fuego que estaba abajo. ¿Sentiste dolor cuando impactaste contra el suelo? En ese momento no sentí dolor. Nada. No sé, el dolor del impacto, Sí. yo creo que nuestro cuerpo no es incapaz de asimilar ese dolor. Nuestro organismo tiene un sistema de defensa para ese tipo de situaciones, no lo sé, porque no soy médico ni nada, pero es cierto que el momento del impacto es como que no sientes nada, pero no quiere decir que instantes, milésimas de segundos después, te duela todo. Por supuesto, ahí sí que sentí muchísimo dolor, pues yo tuve 7 fracturas. Una de las cuales, de las que más me dolía, era, yo me saqué la cadera, tuve una luxofractura de cadera, me fracturé pelvis también, y eso me dolía a rabiar. Tuve cúbito y radio, una vértebra, la escápula por la mitad, me aplasté el nervio mediano, que la mano también me dolía muchísimo, un trombo en un pulmón, una vértebra, la vértebra ya lo he dicho, Sí. la apófisis transversal de otra vértebra, en fin, tuve ahí varias fracturas. Y vale, en el momento ya de la caída, después de la caída, vino la ambulancia, entiendo, evidentemente. La ambulancia, la suerte que tuve es que la ambulancia estaba allí. Estaba el O sea, la atención 061. fue inmediata. Sí, porque al ser un incendio tan grande, había mucha gente en
en la azotea, gente en sus viviendas que teníamos que evacuar. Y la ambulancia estuvo allí. Y eso para mí fue quizá uno de los motivos por los cuales también ahora estoy bien, ¿no? Porque me atendieron en el momento, me metieron la cadera allí y bueno, los sanitarios que estuvieron allí fue espectaculares, se portaron conmigo muy bien y genial. Luego, pues, enseguida, pues bueno, mis compañeros policía que estaba allí de Molina se portaron todos de 10, de 10. ¿Y te trasladaron desde el hospital en ese momento? ¿Tú ya sabías que estabas estable? ¿O todavía dudabas de Pues mira, tu integridad física? yo tenía miedo, porque yo en el patio de luces todavía, cuando no me habían sacado de allí, yo una de las cosas que experimenté fue una sed brutal. Y yo, vamos, no soy médico, como te he comentado, no tengo ni idea, pero mi miedo era de tener alguna hemorragia, alguna interna o algo, ¿no? Porque era brutal. De hecho, pedí agua y los sanitarios, no, por supuesto, no me dieron. Hasta que me estabilizaron y en la ambulancia y todo. Y de camino a la Risaca, ¿vale? Me atendieron en urgencias de la Risaca. Recuerdo que luego cuando fueron a visitarme los sanitarios al hospital, Los que te atendieron, ¿no? sí, me dijeron: David, te tuvimos que subir la sedación un poco, dice, porque nos volvía loco. No parabas de preguntar, pero voy a volver a trabajar, pero voy a poder volver a trabajar. Y así en bucle, en bucle, en bucle. Mi idea, realmente yo lo que quería preguntar era si me iba a poner bien, ¿vale? Pero un poco esa frase representaba, ¿no? Si me iba a poner bien, ¿no? Entonces, David, nos volviste loco con esa frase, te tuvimos que sedar un poquito para que llegaras relajado. Y ya el viaje no lo recuerdo, pero sí recuerdo llegar, cuando ya me atendieron allí, eso sí lo recuerdo un poco. Vale, y una vez pasa el proceso de la caída y del proceso a ir al hospital, desde ahí, desde el número 1, o sea, el día 1 de tu recuperación, ¿cómo empieza? Y hasta hoy en día. Hasta hoy día. Pues mira, yo... a mí me llevaron directamente a la UCI. Sí. ¿Vale? Pasé pues todo ese día y una noche en la UCI y al día siguiente me trasladaron a planta. Me hicieron todo tipo de pruebas y comprobaron que, bueno, que a pesar de las 7 fracturas que tenía... No tenía ninguna hemorragia. Que, digamos, no tenía ningún riesgo de muerte, fue como ellos me decían, que era chapa y pintura, ¿vale? Que me esperaba un proceso largo de recuperación, pero lo de la UCI lo recuerdo un poco, como también estaba muy sedado, pues bueno, lo recuerdo un poco. Sí que recuerdo gente que vino a verme, una amiga que vino a verme, en fin, mi mujer Raquel también vino a verme, mi hermano, y me acuerdo que estando allí mi hermano le pasó el teléfono a mi madre, mi madre se enteró porque yo se lo dije en la UCI, y ahí lo hizo muy bien mi hermano y pude hablar con ella y tranquilizarla. Y bueno, luego ya me trasladaron a planta y ahí fue todo un poco más consciente, ¿no? Un poco más consciente todo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital una vez te subieron a planta? Estuve una semana en la Risaca, Vale. ¿vale? Y luego me trasladaron a La Vega, ¿vale? Me operaron en La Vega. Todo esto fue el 9 de septiembre de 2020, fue con plena pandemia, entonces todo fue un poco, me tenía que operar lo antes posible, y entonces bueno, vieron que donde me podían operar lo antes posible era en La Vega. Entonces me trasladaron allí y allí estuve, pues creo que no llegó a 3 semanas más después de la operación. ¿Ingresado? Ingresado, sí. Vale, y una vez después de ya todo el proceso de hospitales, de la caída a hospitales, ¿cómo es el momento de ir a casa y cómo empezaste a volver a cultivar ese cuerpo y volver a darle mimos para poder volver a ser la persona que eres ahora? Pues, a ver, yo, bueno, cuando estaba en la Risaca ingresado, durante toda esa semana, yo, bueno, fue un poco un proceso de intentar aceptar lo que me había pasado, aunque luego te das cuenta que o echas la vista atrás y ese proceso de aceptación dura muchísimo más que una semana o dura muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, era intentar entender qué me había pasado. La semana en la Risaca, el recuerdo de los hospitales fue muy malo porque me dolía todo muchísimo, muchísimo. En la UCI no fue tanto porque tenía tanta sedación que no me dolía poco, nada. Pero ya en planta, aunque seguía con analgésicos, con todo tipo de analgésicos, pero me dolía muchísimo. Entonces, bueno, durante el periodo del hospital yo lo recuerdo una época con muchísimo dolor, un tiempo de dolor, muchísimo, pero también ahí fue como poco a poco, digo, el intentar aceptar la situación y elaborar un poco un plan de futuro para decir esto, venga, ya me han dicho que chapa y pintura, me tengo que operar,
Venga, pues ya a partir de ahí fue un poco como ir programando qué tenía que hacer. Venga, ¿qué voy a hacer cuando salga del hospital? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hablar con esto, voy a hablar con otro. Le dije a Raquel, quiero que vengan estas personas a hablar conmigo, por favor. Gente que había pasado accidentes graves también. Y fue un poco muchísimo dolor, muchísimo recuerdo de llorar muchísimo, todos los días. Y bueno, yo recuerdo que estaba en cama y recuerdo de hacer mi ejercicio en la cama, antes de operarme incluso. Yo ya intentaba hacer pues, isométrico, intentaba apretar contra el respaldo, yo apretaba las manos, recuerdo, para intentar perder la menor masa muscular posible, porque al final pierdes todo, porque lo pierdes todo, pero bueno. Al final, pues eso, lo que quiere es un poco eso, sobrevivir e intentar hacer lo que sea, ¿no? Luego, cuando me trasladaron a La Vega y me operaron, la operación duró 9 horas, ¿vale? Me operaron de todo a la vez. Y bueno, luego me metieron a la UCI otra vez después de 9 horas. Esa UCI sí que fue muchísimo peor que la primera de la resaca. Ahí fue fatal, lo pasé muy mal después de toda la operación. Es que el dolor era indescriptible, era un dolor fatal, ¿no? Entonces cuando ya me pasaron a planta en La Vega, pues bueno, fue muchísimo, como siempre, muchísimo dolor, muchísimo llorar. Luego, bueno, te quería decir algo que se me ha olvidado. Pero bueno, básicamente... a nivel emocional. A nivel emocional, o sea, muy mal. Muy mal. Ya sé lo que te quería decir. Ten en cuenta que todo esto que te estoy contando es que yo, antes de ese 1 segundo y medio, de toda esa caída, ¿vale? Todo el sufrimiento que te estoy contando de un mes, UCI, operaciones, dolor, todo eso cambió en 1 segundo y medio en mi vida. Fue así. Entonces, claro, yo antes de todo eso, yo me sentía fuerte físicamente. Bueno, me gusta mucho hacer deporte, me sentía bien. Trabajas en una profesión que ayudas a los demás, que sirves a los demás, ¿vale? Y cuando uno sirve a los demás es que está bien, tanto emocional como físicamente, ¿no? Te sientes bien contigo. Te sientes bien. Tenía 2 críos, me sentía totalmente pleno, me sentía cuidando a 2 hijos. O sea, era un momento de mi vida muy dulce, quizás de los mejores momentos de mi vida. Y en 1 segundo y medio, todo cambia. Todo cambia y todo el miedo, dolor, incertidumbre, ¿no? De cómo me voy a quedar con 2 críos. El volver a trabajar pasó a un segundo plano hasta pasados meses, ¿no? Mi incertidumbre era si voy a volver a ser persona, cómo me voy a quedar, ¿no? Si voy a poder andar, cómo voy a volver a andar. Entonces, bueno, fue durísimo. Y estando en La Vega, cuando ya me operaron, pues bueno, 1 semana antes de salir, ¿vale? Yo estaba pues, con un corsé, con todo operado, con oxígeno, con todo. Si no puedes ni moverte, claro. Y yo, estaba postrado en la cama. Claro, el primer ejercicio de rehabilitación, que yo empecé todo el proceso de recuperación, vinieron 3 o 4 personas, yo estaba tumbado en la cama, y era sentarme en el costado de la cama, con ayuda de 3 o 4 personas, porque yo no me podía sostener. Entonces, lógicamente, antes de ir a casa, yo tenía que poder estar sentado, poder ir al aseo, y todo eso un poco lo practiqué pues 1 semana antes de salir del hospital. Y yo recuerdo la sensación que tuve cuando yo me senté en el respaldo de la cama, fue una sensación me dije, Dios, no voy a poder con esto. O sea, no voy a poder con esto. O sea, fue un mazazo, porque yo, al estar en la cama, tenía dolores, pero cuando me incorporé y me senté, dije, uff. Y claro, el médico me dijo, venga, el primer ejercicio vamos a intentar aguantar sentado en la silla de ruedas 1 hora. Ese fue el primer ejercicio, aguantar sentado. Entonces me pusieron en la silla de ruedas. Yo creo que aguanté 10 minutos. Y muriéndome. Y le dije, estaba mi madre ahí, y le dije, mamá, por favor, que me vuelvan a meter en la cama. No aguanto este dolor, no soporto este dolor, que me metan en la cama. Y dice, venga, aguanta un poco más. Digo, no puedo aguantar. De hecho, los llamados vinieron y me volvieron a meter en la cama. Entonces, durante toda esa semana, ese fueron mis ejercicios. Con ayuda a levantarme a la silla de ruedas. Venga, hoy he aguantado 15 minutos. Venga, a la cama. 20 minutos. Y al cabo de 1 semana, aguantar. Te estoy diciendo aguantar con muchísimo dolor. Pero con un dolor que podía... Estaba cogido a la silla. Fue un dolor extremo y cuando
cuando pude aguantar todo ese dolor un poco, pues ya, bueno, me dieron el alta, pero para estar en casa. Sí, vamos, que un alta que realmente Bueno. era para quitarte del hospital. Sí. Porque realmente no estabas ni para moverte. Yo estaba deseando irme también, ¿eh? Yo también estaba deseando irme. Pero bueno, luego el proceso duró mucho más. Y una vez el proceso, como han dicho, siguió mucho más, cuando llegas a casa es para un poco también seguir el hilo y ir conociendo toda la historia y ya luego entraremos en otros temas. Pero cuando llegas a casa, has dicho que tenías una mujer y 2 hijos. Los hijos eran pequeños, ¿verdad? En pequeñito, muy pequeñito. En ese momento, ¿cómo planteáis los roles? ¿Quién se va a encargar de ti? ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, pues cuando pasó todo esto, bueno, pues mi mujer Raquel, que bueno, pues toda mi familia, ¿no? Se llevó un palo enorme. Pero claro, mi mujer, la pobre, pues el palo fue inmenso, ¿no? Ya por mí, lógicamente, pero también ella tuvo que gestionar y organizarse y organizarnos porque ella tenía que hacerse cargo de 2 críos. Yo estaba totalmente impedido. Y ella, bueno, para ella fue, pues imagínate, también... Mayor desafío de su vida. Increíble. Para ella, la pobre, pues también fueron momentos súper duros, ¿no? Y bueno, al final, como nos organizamos, fue que yo me fuese a casa de mis padres, lógicamente, porque mi padre están bien, tienen alrededor de 70 años, pero están muy bien, están fuertes y ellos, pues fíjate, bueno, gracias a ellos también, pues, bueno, fueron totalmente fundamentales, claro, esto, mi hermano, mis padres, mi mujer, que bueno, es que ellos me llevaban para adelante, ¿no? Si no, yo tenía que pedir pues cuando quería beber agua y me daban como una pajita. O sea, yo estaba totalmente, en ese momento, impedido 100%. Entonces yo me fui a casa de mis padres y ella se quedó en casa, pedimos ayuda externa, ¿vale? Vino una chica que nos ayudó y bueno, pues Raquel con esa chica, bueno, también con mi suegro, que también por en ese lado también le echaba un cable a mi mujer. Y nada, y por ahí un poco nos organizamos, empezamos a funcionar y a partir de ahí fue un poco un momento también dentro de todo lo malo. Para mí recuerdo esa llegada a casa, fue como un paso adelante, ¿no? Es que el hospital es muy duro, los hospitales son muy duros. Entonces, pues, cuando estás en casa es diferente, ¿no? Y cuando empiezas a afrontar ya la situación en casa, ¿cómo es ese proceso hasta que empiezas a tener más movilidad, a poder volver a realizar cosas por tu propio pie, a no tener esa dependencia a los demás? Y ya luego, también un poco, cuando alcanzas ese punto, ¿en qué momento dices que quieres volver a trabajar? ¿O pues en esos momentos, bueno, pues empezamos a funcionar. Yo tengo un buen amigo que es uno de los fisios que me ha llevado toda la recuperación, que es el Hop Fisios, y bueno, él es uno de los dueños. Y él al principio vino a casa y estuvimos una semana, no me acuerdo la verdad, 3 semanas, no recuerdo, y él venía a casa, hacíamos rehabilitación en casa, y yo cuando pude, porque hubo una semana, 2 semanas que todavía no podía montarme en una ambulancia e irme a hacer rehabilitación a Ibermutuo Amur en Espinardo, que es donde hice también toda la rehabilitación, ¿no? Junto con mi amigo de Oficios. Entonces, bueno, pues recuerdo que cuando ya empecé a poder montarme en ambulancia, pues iba lunes, miércoles y viernes a Ibermutuo Amur, martes y jueves venía mi amigo, entonces todos los días tenía rehabilitación en casa. Pues allí, pues bueno, pues me hice con todo tipo de artilugios que me daban y allí, pues en mi casa, pues hacía todo lo que podía. Caminar todavía, pues con un andador, muletas, pues poco a poco empecé a hacer todo eso. Y pues bueno, ya poquito a poco, pues con el tiempo, pues dejé el andador, dejé muletas, iba con el corsé, sí que estuve casi 2 meses. Y andando, pues muy poco a poco, apoyándome en casa. Recuerdo cuando estaba en casa y venía este amigo fisio, recuerdo que uno de los primeros ejercicios también que hicimos es aguantar de pie, ¿vale? Sin ayuda, porque en el hospital me pusieron en el costado y de pie un momento, pero con ayuda de 3 o 4 personas. En casa logré estar 5 segundos de pie solo, pero enseguida casi que me caí para atrás, mareado, porque no aguantaba. Tenía dolores desde aquí hasta la punta del pie. Y ahí empezamos, muchísimo dolor. Ahí sí que recuerdo las noches fatales, muchísimas pastillas, no podía dormir, 3, 4 cojines, la postura la aguantaba 5 minutos,
prácticamente sin dormir. La calidad del sueño tendría que ser horrible. ¿La qué? Perdón. La calidad del sueño. No dormía prácticamente nada. Antes se ha recalcado cuando te incorporaron en el hospital que estuviste tumbado todo el proceso hasta que te incorporaron 4 médicos. Ahí es cuando te diste cuenta de que dijiste que no ibas a ser capaz de volver a llevar una vida normal. Ahí fue un momento duro porque vi lo difícil que iba a ser esto. ¿En qué momento, después de todo el proceso, desde ese día que creías que no ibas a ser capaz, hasta el momento en el que sí te diste cuenta, cuándo fue ese momento en el que sí volviste a creer en que podrías volver a salir de esa situación? Porque ahora estás contando ese proceso donde te ibas a la mutua y donde ibas también con tu amigo, tu fisioterapeuta. Pero ¿en qué momento, después de eso, de ahí, de ese trabajo diario, empiezas a decir, ostras, que sí que puede ser que salga yo de esta y vuelva a poder ejercer y vuelva a volver a llevar una vida funcional? Pues buena pregunta. Buena pregunta, porque no tengo... No tienes ni idea. Porque no tengo ni idea. ¿Y sabes por qué no tengo ni idea? Porque... Fue muy progresivo. Claro, y depende el grado, un poco, salir de esta, vale. Un poco a qué se corresponde, con qué grado de exigencia salgo de esta, ¿no? Ya. Vale, entonces, lo que sea para cada uno lo que es salir de esta. Claro, si te soy sincero, desde ese momento, desde el costado de la cama del hospital, te puedo decir que ahora, después de 4 años y 2 o 3 meses... Sí, estamos a casi 3 meses. Ahora estoy en un momento en el que creo que puedo volver a ser el de antes. Ahora, después de 4 años y medio. ¿Sabes? O sea, porque yo hasta ahora... hombre, quitando el factor edad, porque, sí, ¿vale? Quitando ese factor edad, porque lógicamente pues nos vamos haciendo mayores y eso cuenta. Pero, no, bueno, pero se te ve muy fuerte. ¿vale? Pero quitando eso, ahora es cuando estoy empezando a creer en mí otra vez de que puedo hacer las cosas que podía hacer antes. Sobre todo porque lo que hago lo empiezo a hacer con escaso dolor y en muchísimas ocasiones sin dolor. Entonces empiezo a volver a recobrar esa ilusión y estoy ahora mismo en un momento bueno de todo el proceso de recuperación, ¿vale? Porque cuando yo empecé a trabajar, bueno, aunque luego hablaremos de eso, ¿vale? Entonces, ahora estoy en un momento dulce. Vale, pues vamos a entrar un poco en ese tema ahora que quería tocar. Vale, dejamos ya el proceso un poquito, avanzamos en los meses. ¿Qué momento quieres volver a trabajar y cómo es ese proceso? Porque por lo que me contaste, bueno, ahora os lo contaremos, querían hacerte una prejubilación. Sí. ¿Y en qué momento decides que no y quieres volver a ejercer como profesional? Pues mira, cuando ya llego a casa y ya pues empiezan a correr la semana, un poco los meses, vale, pues ya veo que bueno, pues parece que tengo cierta mejoría y empiezo a recobrar un poco la ilusión, ¿no? de esa remota posibilidad de que vuelva a poder llegar a trabajar otra vez. Había como 2 partes, ¿no? Mi mayor ilusión era volver a ser padre, volver a poder cuidar de mis hijos. Esa era la mayor ilusión, más que volver a trabajar, ¿eh? Mi mayor ilusión era esa, volver a ser padre, volver a ser útil a mi hijo, yo pensaba siempre, tengo que poder correr 100 metros y nadar 100 metros en el agua. Digo, por si estoy en el parque y les pasa algo, poder correr a atenderlos. Si estoy en el mar o en la piscina con ellos, poder nadar 100 metros para poder... Eso era un poco mi grado de exigencia en ese momento, ¿no? Y un poco cuando ves que empiezas a poder hacer esas cosas... Entonces cuando empieza a recobrar esa ilusión otra vez de que, bueno, a lo mejor, venga, yo creo que sí puedo, venga, yo creo que tal. Y poquito a poco empiezas a alimentar esa ilusión y bueno, y fue recuperar esa ilusión difícil, ¿no? Porque tanto todo lo que tenía a mi alrededor con muy buena intención y con el único objetivo de protegerme, pues no todo el mundo me decía, venga, sí, venga, vuelve. O sea, lógicamente, mi familia, mi mujer, mis compañeros, que también han sido un elemento importantísimo en mi recuperación. Entonces, todo, unos más y otros menos, unos más prudentes y otros menos prudentes, me decían, David, no vuelvas, tío, con lo que te ha pasado. Vive con esto, con lo que te ha pasado. No te arriesgues otra vez, ¿no? Entonces, para mí esa recuperar mi ilusión fue un poco yo solo, yo la alimenté yo solo, ¿no? Porque lógicamente todo lo que había a mi alrededor, entre comillas, no me animaba a volver, me animaba en muchísimas cosas, a recuperarme,
gracias al entorno que he tenido, que me han animado muchísimo, ¿no? Pero hablo en concreto, ¿no? Era una forma, yo creo, de protección. Sí, exactamente. Todo ha sido, por supuesto, desde el cariño y desde protegerme, ¿no? Es decir, no volver a trabajar. Pero yo de alguna forma entendí que una de las cosas más importantes para mi recuperación completa, más emocional, quizás, era volver a trabajar y volver al lugar donde yo tuve el accidente. O sea, al lugar, no al lugar físico, no volver a la vivienda, ¿no? Me refiero a volver al trabajo, ¿no? A una situación de estrés, sí, donde hay un incendio. Volver a situaciones parecidas, y yo creo que a día de hoy puedo decir que no me he equivocado. Y porque tenía muchas dudas cuando volví, ¿vale? Porque cuando tú tomas una decisión de ese calibre, de ese calibre, ¿no? Y todo el mundo te aplaude, es una decisión que va a determinar un poco tu futuro, a nivel laboral o a nivel, incluso ya trasciende, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, va a cambiar tu futuro. Entonces, claro, es una decisión muy importante que al final fue una decisión unilateral. Es decir, la voy a tomar con duda. Estaba al 90% que mi corazón me decía que tenía que volver, pero claro, hay una parte que me pusieron la alfombra roja para irme. Me jubilaron, a mí me jubilaron, me mandaron la carta, todo ya, yo pasé tribunales, me mandaron la carta de la Seguridad Social con mi pensión. Para el resto de tu vida. Con indemnizaciones económicas también. Claro, yo renuncié a todo eso un poco por querer volver a trabajar. Pero en este caso ganó el corazón. Yo sentía que tenía que volver a trabajar. Y creo que era, y además muchas veces lo pensaba como ¿cómo no voy a volver a trabajar? Es que tengo una oportunidad. La vida, como queramos decirlo, me ha dado una oportunidad. Y esta oportunidad yo no quiero estar en el sofá. Yo no quiero vivirla. No, yo esta oportunidad la quiero vivir a tope. Con cabeza, o sea, pero quiero aprovecharla, quiero exprimirla. Yo quiero volver a ser... Si yo antes era súper feliz. Yo estaba pleno antes del accidente. ¿Cómo? Entonces, bueno, pues decidí tomar esa decisión, que realmente con abogados, a ti cuando te mandan la resolución de la Seguridad Social, como que estás jubilado, a mí me dejaban 10 días para presentar alegaciones. Bueno, pues me busqué un abogado, en fin, presentamos alegaciones y Antes de seguir, perdón que te interrumpa, David, es por el hecho de poner un poco también en contexto el tiempo, espacio-tiempo. Sí. Cuando ya decides volver a trabajar, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año? 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses. ¿Y a ti la carta te llegó al año y 9 meses? Yo empecé a trabajar, el 30 de mayo de 2022. Sí, ¿vale? Un año y medio más tarde. Un año y 8 meses, sí. No, el 30 de mayo de 2022 es cuando empecé a trabajar. ¿Qué pasa? Yo necesitaba más tiempo para recuperarme físicamente. Yo cuando volví a trabajar, estaba funcionalmente que exteriormente nadie lo notaba, yo cumplí con mi trabajo, yo no tuve que pedir ayuda de nadie, ¿sabes? Pero yo la procesión iba por dentro. Para mí se queda lo que yo he padecido en determinados servicios, llevando la botella de aire otra vez en la espalda, en determinadas... O sea, yo he sufrido bastante, pero los plazos legales para volver eran eso. 2 años prácticamente. Yo sí quería volver, más o menos, el Tribunal Médico de la Seguridad Social, al año suele pasar un tribunal, al año y medio suele más o menos pasar el siguiente, y de forma excepcional pueden estirar hasta los 2 años, ¿vale? Si creen que puede haber algo de mejoría. ¿Qué fue tu caso? Yo en los 2 tribunales médicos siempre manifestaba que quiero volver por dentro. Estaba, con palico y cañica, estaba hecho polvo, pero yo quería volver. O sea, yo lo tenía claro. Y de hecho la inspectora que estaba allí en el tribunal se echaba las manos a la cabeza. Me decía, pero muchacho, pero ¿tú sabes lo que te estamos ofreciendo? Y tú sabes que de lo que te estamos ofreciendo mucha gente se mete en juicio y no se lo damos. O sea, te estamos ofreciendo algo bueno. Sí, es que te iba a decir, lo que todo el mundo querría. Sí. De hecho, que todo el mundo haría. Me acuerdo que estaba con los... Es un ejemplo. Me acuerdo que estaba con los papeles, nunca se me olvidará el gesto. Estaba con los papeles en la mano y ella pensaba que yo venía a firmar y a irme. Y claro, cuando yo le manifesté que yo quería volver, soltó los papeles y me miró así un poco, como diciendo, muchacho, pero tú sabes, empezó ya un poco a alucinar ella, ¿no? Entonces, bueno, al final la convencí de que yo quería volver. Entonces ahí fue cuando me dieron una prórroga más de 6 meses. En los 6 meses volví a pasar al tribunal, le volví a comentar lo mismo, que yo quería volver. Ella me propuso para el tribunal para volver, pero el tribunal médico me dijo, no vuelves. Entonces me jubilaron y ya fue cuando un poco ya me metí en abogado y al final pues me dejaron volver. Te dejaron volver y tú renunciaste a la indemnización y a la jubilación. Sí.
Y por el lado que te toca con tu familia y con tu mujer, en ese momento, su apoyo hacia esa situación, ¿cómo fue? ¿Y cómo interpretaron y vieron que rechazaras eso y quisieras volver a ejercer como bombero? Pues mira, yo cuando, como te he comentado antes, en mi entorno, incluso mi mujer, pues mis padres, compañeros, hermanos, amigos, todos, pues un poco me planteaban pues, piénsatelo bien, que mira lo que ha pasado otra vez. Y mi mujer, me acuerdo que estábamos en casa y la carta llegó a casa de mis padres. Y yo estaba con mi mujer en casa. Nosotros vivimos en Espinarda. Bueno, mi padre me llamó, oye David, ha llegado la carta y me leyó la resolución. Recuerdo que estábamos en el salón con mis hijos y mi mujer. Y cuando me llegó, colgué a mi padre y me metí en el baño para que mis hijos no me vieran. Y yo creo que me he pegado la mayor panzada de llorar que me he pegado en mi vida. En mi vida. Y recuerdo que vino mi mujer detrás, los críos se quedaron en el salón y me abrazó y tal, y todavía me emociono. Y fue cuando ella entendió y me apoyó, decía, venga, tienes que volver, vamos a hacer qué. Y ahí empezamos, y porque claro, ahí entendió lo importante que era para mí volver. Es como si no me dejaban recuperarme. Para mí, o sea, tenía tan claro que volver era necesario para mi recuperación, ¿no? Y es como si me cerraban la puerta. Digo, llevo 1 año y 9 meses aquí, un año o sea, dejándome la piel y no me dejáis volver. Entonces, para mí fue como que me cerraban la puerta a la vida que yo quería llevar. Entonces, claro, aún así, vamos, lo tenía claro. Fue un momento en el que digo, bueno, que le den por saco a todo el dinero del mundo. O sea, yo quiero esto. Y fue cuando ya inicié todo el proceso y ya me dejaron volver. Me acuerdo perfectamente el lugar donde estaba cuando vi que me dejaban volver. Otra panzada llorar. De la ilusión. Ya de alegría y de ilusión, ¿no? Y bueno, y ya ahí empezó otro proceso. No terminó. Ahí no terminó el proceso. Ahí empezó otra película. Cuando volviste a trabajar, el segundo proceso de volver a poder ejercer, ¿cómo fue ese primer día, esa vuelta de toma de contacto a lo laboral? Pues mira, como te he comentado antes, yo creía que era como, que era como, no era el final de un proceso, bueno, quizás sí el final de un capítulo. Pero empezaba uno nuevo. Claro, empezaba un nuevo capítulo dentro de todo el proceso de recuperación. Sí. Antes de volver, un poco uno idealiza un poco la vuelta, ¿no? Y te crees que tal, no sé qué te pasa. Y realmente cuando estuve el primer día de guardia, fue una sensación, por un lado de alegría, pero por otro lado pensé, joder David, digo, la decisión que has tomado es dura. Y una gran responsabilidad. Sabes, que esta decisión no es, venga, vuelvo a... No, es que estás volviendo a un sitio donde tienes que volver a dar el callo, tienes responsabilidad. Y claro, yo estaba como estaba en el proceso de recuperación. Yo no podía estar mejor. Yo hice todo lo que pude, pero yo, como te he comentado antes, necesitaba más tiempo para recuperarme. Aún así, fue todo bien. La procesión iba por dentro, Dolores iban por dentro, pero yo mi objetivo era volver a ser el de antes, volver a trabajar como antes. Yo, para mí, el estar allí sentía que era como una terapia, y a día de hoy lo sigo sintiendo así. Yo, cada vez que voy a trabajar, pero yo voy a terapia también. Y para mí eso es maravilloso. Y además, siempre, nuestro trabajo es un trabajo muy especial, no es un trabajo al uso. Yo, antes del accidente, yo creo que nos pasa a todos, tenemos ganas de ir a trabajar, nos gusta mucho ir a estar allí. Es un trabajo especial donde hay una convivencia con gente, ahí se generan cosas diferentes a otro tipo de trabajo, ¿vale? Y bueno, estando yo, básicamente lo que te quería comentar era que yo cada vez que, a día de hoy, para mí trabajar es terapia. Y me pasó una cosa muy interesante cuando salí de guardia el primer día. Una cosa muy, muy interesante, una sensación, una cosa, que a lo mejor no tiene ningún sentido y no tiene ninguna... Pero para ti sí la tuvo. Para mí la tuve, y para mí experimenté una cosa extraña, por así decirlo. Yo cuando tuve el accidente, yo no volví a casa.
yo estaba lo normal cuando vas de guardia, vuelvas a casa. Pues yo no volví a casa. Y recuerdo cuando salí de guardia la primera vez, cuando ya salí, recogí todas mis cosas, iba camino del coche, y en todo ese proceso de ir camino del coche, de montarme en el coche, volver a casa, sentí como si estuviese volviendo a casa el 9 de septiembre de 2022. Es como si se cerrase... De 2020, ¿no? Perdón, 9 de septiembre de 2020. Es como si se cerrase esa guardia que no volví a casa. Es como si ahora estoy volviendo a casa. ¿Sabes? Ese punto y coma. Sí, porque yo no volví a casa y a partir de no volver a casa, mi vida ha sido otra, mi vida cambió totalmente dura. Y claro, yo cuando volví es como si ahora estoy volviendo a casa. Y para mí fue increíble, fue una sensación de decir, wow, estoy volviendo a casa. Fue un poco empezar a acercarme a lo que yo dejé. Yo creo que ahí a lo mejor incluso obtuviste la respuesta de si te habías equivocado o no con la decisión de si habías hecho bien en volver o no. Totalmente, totalmente. Creo que una situación así, desde luego, lo primero es, desde mi opinión, es me quito el sombrero. O sea, ojalá hubiera en el mundo más gente como tú, David. Bueno. Te lo digo en serio. Enamorados de su profesión, lo primero, porque Sí. falta mucha gente enamorada de su profesión. Sí. Y dos, con ese espíritu de resiliencia y determinación. Sí. La verdad es que yo también, de alguna forma, vale, yo le he puesto muchas ganas, ¿no? Pero de alguna forma es como estoy correspondiendo a la oportunidad que me ha dado la vida. O sea, ¿cómo voy a desaprovechar? O sea, he tenido mucha suerte. O sea, he tenido unas lesiones compatibles con seguir hacia adelante. O sea, fácilmente en accidentes, hay mucha gente que tiene accidentes y tienen lesiones que no son compatibles con correr otra vez, con montar en bici y se quedan en silla de ruedas. Era una forma de decir, o sea, David, o sea, yo no tira para adelante, tienes tus manos, tienes tus piernas, puedes caminar, estás entero. O sea, yo he tenido muchísima suerte, muchísima suerte. En todo el proceso de recuperación en la Mutua, ahí han pasado delante de mí muchísima gente con muchos accidentes, muchísimos. Accidentes mucho más graves que el mío. Más graves, con consecuencias más graves que el mío. No más graves, porque ¿Vale? caerse en un sexto creo que es difícil superarlo. Vale, exactamente. Hay gente con accidentes con menos bombo, Sí. han tenido consecuencias gravísimas. Y yo recuerdo que estaba allí los miércoles, que iba a ver al médico de rehabilitador, que es cuando van también la gente que tiene prótesis, que tiene piernas cortadas. Y yo recuerdo un día que estaba allí abatido porque me dolía todo, estaba hecho polvo. Y yo recuerdo estar ahí sentado y al ver aparecer por la puerta a 3 chicos jóvenes, cada uno con una pierna cortada, con las prótesis, y me acuerdo que nunca se me olvidara, entraban riéndose y contándose su historia, sus cosas, y yo que tenía mis 2 piernas, mis 2 manos, estaba hecho polvo allí. Es como diciendo, vamos. O sea, tienes que ser agradecido, o sea, has tenido muchísima suerte, no puedes desaprovechar la oportunidad, y por eso yo quería tanto volver a trabajar, quería recuperarme, volver a ser padre, quería recuperar todo, porque soy un afortunado. O sea, yo ahora mismo a día de hoy me siento un afortunado porque he estado a esto de no estar aquí. De hecho, me he sentido no aquí. Yo no me he sentido no muerto, como te he comentado antes, pero sí que me he sentido que aquí no volvía. Entonces, claro, ahora el poder estar aquí contigo, el poder estar con mis hijos, el poder vivir, ha tomado para mí otro sabor totalmente diferente. Y el proceso después de esa recuperación y de mostrar gratitud, porque efectivamente tienes 2 piernas y 2 pies, pero has pasado por un proceso increíblemente terrorífico y te habrá dejado también secuelas a nivel mental. O sea, Claro. me refiero de un poco de carencias, a lo mejor de inseguridades. ¿Has hecho algún tipo de trabajo con algún especialista sobre esa situación de volver a recordarla? Porque entiendo que en un primer momento volver a recordar todo eso incluso te tiene que dar un vértigo brutal. Y hablarlo ahora mismo aquí. Claro, de hecho, yo lo hablo después de contigo 4 aquí años y te vuelves a transmitir. y me vuelvo a emocionar, claro, me vuelvo a emocionar porque es que toca en la fibra. Yo, mira, durante todo el proceso de rehabilitación, la Mutua me puso un psicólogo. La primera sesión, que fue 45 minutos, estuve 45 minutos llorando. No pude decir nada. 4 cosas, que no podía hablar. ¿Te emocionabas? Sí, es que no podía hablar. Entonces, bueno, pues poquito a poco, pues continué en ese proceso. A lo mejor iba pues cada 3 semanas, como a la Mutua iba 3 veces a la semana,
pues bueno, pues de vez en cuando caía una del psicólogo. Me ayudó mucho, me ayudó bastante, porque solamente el poder hablar con alguien ya, yo empezaba a desahogarme, a tirar del hilo. Yo recuerdo mucho que todo ese proceso de psicólogo en la mutua lo recuerdo como un alimentar esa ilusión de volver a trabajar, ¿sabes? Y para mí, recuerdo eso me sirvió mucho para eso, ¿no? Para alimentar esa ilusión y esa esperanza de volver a trabajar. Durante todo ese tiempo entendí que el mayor psicólogo que yo podía tener era volver a trabajar. Y lo sigo sintiendo así. O sea, yo creo que lo mejor que hay porque cuando tienes un accidente de este tipo se genera mucho miedo y muchas inseguridades, como tú has comentado. Entonces, creo que lo mejor para enfrentarte o para superar esa situación es enfrentarte a ese miedo, volver a ese lugar, a tu ritmo, con ayuda, ¿vale? O sea, no hay que hacerlo tampoco a lo loco, hay que hacerlo bien, porque si lo haces mal quizá puede ser contraproducente, ¿no? Pero yo creo que enfrentarte a todo ese proceso del miedo, gestionar ese miedo, es difícil, pero es totalmente necesario. Para mí fue necesario. Yo también hablo un poco siempre lo que es para mí. De tu experiencia. En mi experiencia. Yo necesitaba eso, ¿vale? Yo necesitaba volver, necesitaba enfrentarme a ese miedo, necesitaba el superar todo esto, intentar enfrentarme, volver a recuperar mi vida. También cada persona esto a lo mejor lo hubiese gestionado de otra forma, ¿sabes? Sí. Que yo no digo que lo que yo haya hecho es lo válido y es lo que hay que hacer, no. Es como yo lo viví y lo que yo necesitaba. Y a mí me ha servido. A mí me ha servido muchísimo el volver a trabajar. Muchos compañeros cuando estamos en un servicio toda la noche en una fábrica o en un incendio forestal, me dicen, David, podrías estar en tu casa ganando lo mismo y con mucho más dinero. Y estás aquí. Digo, y yo por dentro digo, estoy feliz de estar aquí, porque me siento uno más de todo. Yo vengo desde un pozo en el que no servía para nada, ¿sabes? Yo no empecé de cero, empecé de -100. Entonces cuando yo recuerdo mucho de acordarme mucho de mis compañeros, de decir, joder, qué fuertes están, con lo que yo hacía, con lo que hacíamos. Yo, qué fuertes están, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, ¿no? Y yo recuerdo todo, lo miraba como súper lejos. Es decir, yo si algún día llego a volver a poder hacer lo que hacen ellos hoy en día y lo que yo hacía, digo, sería increíble. Entonces, claro, como yo solo he conseguido de poder estar con ellos en un incendio y funcionar. Y rendir a un nivel similar. Y rendir como ellos, ser uno más allí. Sí. No sentirte lastrado. Claro, entonces para mí eso es increíble. O sea, es increíble. Empatizo totalmente con la forma en la que tú has enfocado esa situación, porque evidentemente no es comparable, pero mi filosofía de vida es muy similar a como tú bien describes que lo has hecho. Creo que al final el ir todos los días a trabajar es una forma de demostrarte, sobre todo y únicamente a ti, de que eres capaz. Y al final yo creo que la confianza en esta situación no te lo hubiera dado el huir de esa situación, sino enfrentarte otra vez a eso. El problema es que hay que ser muy valiente y se dice muy fácil desde la grada, como lo puedo decir yo ahora mismo, pero es verdad que creo que a día de hoy lo que a ti te ha vuelto a devolver seguramente esa seguridad en ti mismo, pues, en todo, en tu vida laboral, pero que al final lo puedes extrapolar a la sentimental, a la paterna. Claro. Es eso, el recordarte como ese sufrimiento diario de enfrentarte a tus miedos. Sí, yo creo que... A ver, me dice que soy valiente. Bueno, sí lo eres. Si enfrentarme a mis miedos... Yo he pasado mucho miedo cuando volví a trabajar. He pasado mucho miedo. Yo recuerdo el primer incendio de vivienda que tuve de madrugada, en el cual, bueno, ahí nosotros tenemos diferentes puestos, ¿no? Pero íbamos rotando por esos puestos. Esa noche a mí me tocaba entrar al incendio. Y el camino al incendio, una vez que estás equipado en el camión y estás esperando a llegar, bueno, para mí se queda. Luego, bueno, poco a poco fue todo bien. Al final siempre la cabeza genera mucho más miedo de lo que luego pasa en realidad. Eso es lo que yo también he experimentado muchas veces. La cabeza creo que hay que atarla un poco, hay que gestionarla, frenarla un poco, porque luego es verdad que luego la realidad, es verdad que también, hombre, son situaciones también complicadas, pero luego fue todo bien y para mí eso fue una terapia increíble. Para mí eso fue como 60 sesiones de psicólogo. Para mí fue increíble. Como una terapia de choque. Terapia de choque totalmente, claro, eso fue una terapia de choque. Entonces, no lo sé. Tampoco, yo lo que te he dicho antes, yo es lo que yo necesitaba. Yeah. El cuerpo, mi corazón me pedía eso. También hubiese sido loable el no volver a trabajar, ¿sabes? Totalmente entendible.
no quieres volver a enfrentarte a eso y tu vida la redireccionas en otro sentido y le encuentras sentido en otro lado. Y yo creo que incluso te puedes recuperar y otra persona hubiese cogido otro camino. Yo creo que mi camino no es el único, ¿vale? Pero es mi camino, el que yo quería y el que yo necesitaba. A lo mejor otra persona pues no necesita enfrentarse o hacer eso. Encuentra su sentido en otro lado y lo hace y perfecto. Pero yo necesitaba eso. Yo creo que a raíz de un accidente como este tipo, ya no un accidente, cualquier cosa en la vida que es traumática nos genera mucho miedo e inseguridades. Pero yo creo que es necesario gestionar ese miedo. Creo que la palabra miedo es lo más contraproducente a ser feliz. De lo más contraproducente. Entonces, ese miedo es lo que yo experimenté. Claro, yo digo, yo quiero ser feliz, yo no quiero estar en ese miedo, yo quiero tirar para adelante. Por eso es lo que siempre insisto, el volver a trabajar, un poco para mí era clave. Por eso me pegué la panza a llorar cuando me dejé. La seguridad social, pues, que en parte la seguridad social lo hizo bien, protegió al trabajador, ¿vale? Lo hizo bien, pero bueno, yo quería lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que enfrentarse a los miedos son necesarios para ser feliz. Por supuesto, bien hecho, a tu ritmo, con ayuda, no a lo loco, porque si enfrentarte a un miedo a lo loco puede ser peor. Creo que hay que hacerlo bien. ¿Y nunca has pensado nunca has pensado, sino en... que no sabría cómo expresarlo. El ayudar, o sea, yo entiendo, de verdad, creo que esta situación a personas que han sufrido accidentes y tienen un proceso muy difícil, también costoso, creo que hablar con una persona como tú y incluso dar, no sé si mentorías o incluso charlas, de verdad sería muy gratificante el escucharte a ti. Bueno, gracias por tu... No, de verdad, por querer que puedo... Pues mira, yo, si te soy sincero, yo estoy hablando aquí esto contigo porque tú me has invitado, pero intento... me gusta mucho hablar de ello, o sea, porque a mí me sirve mucho, ¿sabes? Pero cuando te pasan estas cosas, luego cuando estás con gente, creo que a veces... siempre cuando habla en cualquier tipo de situación, al final sale un poco el accidente. Intento no hacerlo. Ese egocentrismo de la gente que podría ser de hablar. Intento no hacerlo. En muchísimas ocasiones yo qué sé, tío, mira, tío, esto es una tontería, tío, o esto, yo qué sé. Pero no me gusta hacer eso, porque cada uno tiene su realidad, cada uno le duele lo que le pasa, no lo que no le pasa. Entonces yo no quiero ir de eso. Y tampoco, de ayudar a la gente. No, ya digo, es que no suelo ni hablar de esto con nadie. No, de verdad, bueno, en su momento sí, bueno, en su momento hablé un poco más con la gente, así que me hicieron alguna entrevista, alguna cosa. Pero en mi día a día intento... No darle protagonismo a ese David. No me gusta ser protagonista, de verdad. A pesar de que estoy aquí, pero no me siento bien en el papel de protagonista. No me siento bien cuando... De hecho, muchas veces estamos trabajando y... este David, este es el que se cayó del sexto, tal. Y no me gusta, pero no por nada, sino porque no me gusta sentirme... Porque parece que, bueno, que vale, que sí, David ha caído un sexto, lo ha superado, tal. No. Yo soy como todo normal y quiero seguir mi vida normal. Normal y humilde, porque vamos, lo tuyo es ejemplo de humildad. Bueno. Vale, David, como conclusión más que conclusión, aprendizaje de una situación tan demoledora, pero a la vez gratificante, porque gracias a Dios y a la vida estás hoy aquí sentado después de 4 años y 3 meses de una sola pieza. Sí. Si gente que haya pasado por un proceso o incluso situaciones donde, pues como tú has dicho, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de incluso, pues eso, generar dudas de no saber si son capaces, ante una situación como la que tú viviste, ¿cuál sería un aprendizaje clave que te ha hecho a ti llegar hasta hoy día como estás y con esta mentalidad que tienes ahora? Pues mira, yo creo que... No lo sé, sé que es profunda la pregunta. Es profunda porque aparte, bueno, yo pues ni soy psicólogo, ni terapeuta, ni me dedico un poco a este mundo, ¿no? Me parece un consejo demasiado importante para que alguien como yo diga nada. David, a todo el mundo que viene aquí a pasar una situación así, pero te interrumpa,
se lo digo, pero es que a ti te lo exijo porque la situación que tú has vivido, David, creo que pasa una entre un millón. Y que encima estés como tú así, Ya. entonces date el lujo, aunque lo ratifico yo, soy yo el que se lo he pedido, no es él el que viene a dar el consejo. Así que te lo pido yo. Pues no sé, por favor. yo creo, pues mira, es una frase hecha, pero realmente es así. Es que siempre hay esperanza para todo tipo de situaciones. Hombre, yo no me he sentido con depresión, pero no he estado cerca de estar regular, ¿vale? Pero no he llegado, no me he sentido así. Yo siempre tenía como algo, venga, vamos. Un fuego interno. Sí, tenía una cosa que me ayudaba a tirar para adelante, pero yo creo que en todo tipo de situaciones, en mi situación, en accidentes o en enfermedades o en fallecimientos de gente cercana a ti, muy importante, yo creo que siempre hay esa luz que está en el camino, está. Creo que solo hay que tener paciencia y abrir bien los ojos y rodearte de gente que te quiera, porque yo creo que es importantísimo estar rodeado de gente que te quiera y que te ayude, y tener paciencia. Y cuando crees que esa luz no va a aparecer, esa luz aparece, porque yo es que lo he visto en gente con consecuencias peores que las mías, gente en silla de ruedas. O sea, yo cuando veo en los Juegos Paralímpicos esas cabezas, o sea, todo el proceso que ha tenido que pasar esa gente para volver a ilusionarse, para dar sentido a su vida, para seguir hacia adelante, o sea, esa gente ha encontrado esa luz, ha encontrado ese que le hace levantarse todas las mañanas, que le hace tirar para adelante. Parece un poco, no me gusta tampoco, parece un poco banal, no es que es muy fácil, no. Es que es cierto, y la realidad es que esa luz, dependiendo del grado de afectación que tenga, dependiendo lo mal que esté, dependiendo lo que te haya pasado, esa luz va a ser mucho más difícil de encontrar. Yo soy consciente de que si yo me quedo en una silla de ruedas, para mí hubiese sido todo, lógicamente, muchísimo más complicado. Si me quedo en una cama así, hubiese sido todavía peor. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, aunque todo sea mucho más difícil, encontrar esa luz está. Tú antes lo comentábamos, los padres y madres que han perdido a críos, a sus hijos. ¿Qué hay peor que te pueda pasar? Yo creo que peor que eso no se me ocurre nada. No, ¿vale? Pero al final yo veo testimonios de gente sí, que encuentran la luz incluso en esa situación. Entonces, al final, por eso tú me preguntas en qué consejo. Que tengan paciencia, que esa luz está. Esa luz está. Muchas veces está muy escondida y les va a costar muchísimo. Pero al final, esa luz con tiempo, con paciencia, rodeándote de gente buscando, pidiendo ayuda, al final esa luz se encuentra. Y es muy difícil, va a ser muy difícil, ¿vale? Pero la dificultad creo que nunca tiene que ser una excusa. Creo que tiene que ser algo a lo que nos tenemos que enfrentar, y unas reglas de juego en función de cada uno lo que le haya pasado. Yo, humildemente, a mí lo que me ha pasado, a mí también me ha costado encontrar esa luz, ¿eh? Yo te puedo decir que varios años después del accidente estoy encontrando esa luz. Porque, bueno, cada uno lleva su proceso, pero un poco en resumen, porque no me quiero tampoco liar, pero es paciencia, esa luz está. Que creo que esa luz está incluso en las peores de las situaciones. Porque hay gente que la ha encontrado. Hay gente que ha encontrado esa luz. Yo cuando escucho a esos padres, esas madres, sí, hablar así, y bueno, hace poco por decir a alguien famoso, a Luis Enrique, ¿no?, que hablaba de su hija sana. Y para mí escuchar a ese hombre fue, muchacho, ¿cómo puede hablar así este hombre? Pero él ha encontrado ese qué. Él ha encontrado esa luz para poder hablar así. Y es un ejemplo como muchos padres y muchas madres desconocidos que no son famosos, que lo han vivido, que lo viven así. Y además son capaces de montar una asociación para ayudar a otros padres que ayudan a padres y madres que han perdido a hijos. O sea, chapó, eso es que es increíble. Han encontrado, siempre hay algo, esa luz en el camino que te hace seguir hacia adelante, siempre. Hay que tener mucha paciencia. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo y por esta gran entrevista. Por invitarme y por hacer terapia contigo. No, gracias a ti, David. Muchas gracias por todo. Nada.